comentando hace un momento, a ver, compartan por favor con el auditorio el tema de ganamos pero perdimos. Sí, ganamos pero perdimos. No, estaba comentando algo que tanto Carlos como yo creo que conocemos bien, un libro que publicó Adolfo Aguilar Sincer, que participó en la campaña del ingeniero Cárdenas en 1994, que yo también participé, y estuvimos ambos, tanto Adolfo como yo, junto con otros asesores del ingeniero Cárdenas, la noche de la elección. A mí me quedó absolutamente claro en ese momento de que no habíamos ganado la elección, de que las cifras eran absolutamente en contra. Incluso en esa ocasión el ingeniero Cárdenas quedó en tercer lugar, a diferencia del 88, que fue otra circunstancia. Pero algunos asesores insistían en que era indispensable para la herencia política del ingeniero Cárdenas que dijera que había ganado. Y yo insistí en que no. De hecho, lo relata muy bien en el capítulo pertinente del libro de Adolfo Aguilar Sincer sobre toda esta discusión que tuvimos en el cuarto de hotel. Pero esto viene al cuento justamente porque no existe en nuestra cultura política la idea de la función política tan importante de reconocer la derrota. Es muy importante tener, porque resulta que en nuestro país, lo estamos escuchando hoy en la noche, nadie perdió. O sea, en México nadie pierde una elección nunca, ¿no? Entonces, bueno, somos el país insólito en este sentido. Y entonces resulta que se vuelve imposible procesar un proceso democrático, político, razonable, si nadie pierde. Es muy importante para la función de la democracia reconocer que uno ha sido derrotado y que otro es el ganador. Y lo que decía Carlos, de que entonces en otras culturas es la tradición de que el que pierde concede la elección y entonces, y solo entonces, el otro dice, yo gané, y hablan por teléfono, y en fin, un ritual. Pero ese no es simplemente un ritual ocioso, es que es muy importante para la sociedad aprender que eso tiene valor. Ese valor de poder decir, tú ganaste, yo perdí, nos veremos en otra circunstancia, en otro momento, porque la vida sigue y la política sigue. Pero tenemos que adquirir esta capacidad en México, porque lo que estamos escuchando hoy en la noche es verdaderamente un cuento que combina un cuento de horror con un cuento de niños. O sea, completamente infantil lo que están haciendo los dirigentes políticos nacionales de nuestro país. Hay dos cosas que no pasan, ni reconocer la derrota, ni darle seguimiento a las denuncias que pusieron. Eso no existe. Esto último es bien interesante. También Luis Carlos escribió un muy interesante artículo de esto. Todas estas denuncias que se van haciendo a lo largo de la campaña son meramente propaganda electoral. Te presentas al juzgado, dices fulano de tal es rata o es pederasta o no sé qué, y luego, pues como ya acabó la campaña, no importa, pero las autoridades... Pero son acusaciones gravísimas, gravísimas, ¿no? Y las autoridades, ante una cosa que es aún más fea, que es esta pérdida de la privacidad en este mundo del mercado, de las grabaciones ilícitas, donde oímos a lo largo de las campañas electorales muchas grabaciones acusando cosas muy feas, y hasta donde yo sé la autoridad no ha dicho, bueno, que la prueba es ilegal y por lo tanto no me sirve, pero tendría que investigar si ese señor que me dicen que tales cuentas, esta prueba no me sirve, pero si es un indicio, y así pasó, digamos, si ven los Panama Papers, pues la prueba era ilícita porque venía de un lugar que no sabemos cuál era, pero las autoridades tributarias de muchos países usaron eso para escarbar, y en los ciudadanos que encontraron que sí no habían pagado sus impuestos, pues empezaron los procedimientos correspondientes. Incluso aquí en México, el SAT ya está recuperando, han planteado que han recuperado, no recuerdo el monto, pero como $500 millones, algo así, de los Panama Papers aquí en México. Entonces, sí tiene sentido, pero a veces las autoridades sí persiguen la causa, y en temas electorales
mueren ahí en la raya, se acabó, mañana no nos acordamos nadie de las acusaciones y a otra cosa, ¿no? Además, antes, cuando arrancamos el programa, antes de que llegaras, discutíamos este tema que según esto, la reforma electoral con la creación de una fiscalía autónoma en materia de delitos electorales debería de haber cambiado esto, porque toda la lógica con la que se armó la reforma, con la que se construyó el propio pacto, es que íbamos a tener instituciones, tanto en materia de corrupción que está pendiente, como en materia electoral, autónomas del poder político y con recursos para darle seguimiento a este tipo de acusaciones y empezar a cambiar las reglas del juego de suerte tal que no sea la impunidad lo que prive, sino la responsabilidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.